Bueno, la intervención cubana de la de la intervención cubana de la tricontinental a Ucrania. Se ha tomado como referencia de este evento la tricontinental, iniciada en La Habana el 15 de enero de 1966, donde se creó la OSPAL, que fue la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, que logró reunir en La Habana en aquella fecha a representantes extremistas de 82 países. No obstante, debemos subrayar que el intervencionismo cubano en la región y el mundo comenzó en enero de 1959. No existe en la historia reciente un país que haya intervenido en tantos países del mundo para mal como la dictadura cubana. A continuación, voy a leer un breve resumen de las principales intervenciones armadas y subversivas más significativas de la dictadura cubana en otros países. Este resumen no recoge otras decenas de conspiraciones e intentos que durante años no lograron resultados significativos, ni tampoco sus agresivas operaciones de inteligencia que han influido decisivamente en los acontecimientos de muchos países del mundo. O sea, en operaciones de inteligencia, influyendo en los acontecimientos y moviendo la política de los países, incluido en este caso, nuestro país adoptivo hoy en día, los Estados Unidos, sería una lista todavía interminable. Empezamos desde el año 1959. En abril de 1959 fue la primera incursión armada de Cuba en Panamá, en República Dominicana, en junio de 1959 la primera, y posteriormente en 1973 con Camaño la segunda, en Argelia en 1963 con un fuerte envío de tropas a ese país en aquel momento, en Argentina con el Ejército Guerrillero del Pueblo de Ricardo Massetti en 1964, luego con el Ejército Revolucionario del Pueblo y los Montoneros, años 70 y 80, en Perú, la guerrilla de Luis de la Puente Uceda en 1965. Todo esto que estoy diciendo es en género puramente cubano. En el Congo, 1964-65, dirigido directamente por Ernesto Guevara, que estuvo durante casi un año en ese país. En Bolivia, 1967, que fue la última aventura bélica de Ernesto Guevara. En Venezuela, la primera en 1963 y luego Machorocuto en 1967. También tenemos ya en aquella fecha, como 1973 al 74, tropas cubanas, tanquistas y pilotos de combate participaron apoyando a los ejércitos de Siria y Egipto en la guerra de Yom Kippur. Eso se habla poco, pero bueno, Cuba tuvo una gran participación en esa guerra. Y bueno, recordando los tristes acontecimientos ocurridos en Israel en días pasados, vemos como Cuba siempre ha jugado en ese bando claramente en contra del Estado de Israel. Angola, entre 1975 y 1991, alrededor de 400.000 soldados cubanos participaron en esa guerra que duró un total de 16 años. La guerra del Ogaden entre Etiopía y Somalia, entre 1977 y 1988, en la cual en 1978, en la cual tropas cubanas, o sea, un contingente total de 17.000 hombres, más tanques y aviones con el apoyo soviético, le brindaron absoluto apoyo a Mengistu Haile Mariam. Luego, un proceso en el cual incluso tuve un conocimiento muy directo, que fue la llamada Revolución Sandinista en junio de 1979, donde Cuba, luego de entrenar y financiar, dirigir grupos subversivos de ese país desde los años 60, las tropas especiales de Cuba y los sandinistas ingresaron a Managua el día 19 de julio de 1979. Todas las operaciones fueron dirigidas desde Cuba y se contó tristemente con el apoyo de varios gobiernos de Latinoamérica, especialmente los de Costa Rica, Venezuela y Panamá, que sabían que Cuba estaba a cargo de todo. 26 asesores cubanos del Ministerio del Interior, incluida la inteligencia, entre los que estaba mi jefe,
entraron a Managua ese 19 de julio y llevaban meses juntos con los sandinistas. Tiempo más tarde, yo mismo, en este caso, me tocó preparar los programas de estudios del nuevo servicio de inteligencia sandinista que entrenó y dirigió Cuba. Seguimos con país vecino de Nicaragua, El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación de El Salvador, que fue financiado, entrenado y dirigido también por la dictadura cubana en los 80. Yo recuerdo, y esto no se me olvida, en pleno proceso de ebullición después de la revolución sandinista a principios de los 80, en una visita que hice en este caso a mis homólogos en la Dirección de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior de Cuba, que era el aparato paramilitar que dirigía, o sea, que diríamos, entrenaba la parte militar a todos los grupos subversivos, le impartían ellos. Y entonces, en tropas, en la Dirección de Operaciones Especiales, estaba la maqueta con las operaciones militares en El Salvador. Y desde La Habana se dirigían los movimientos de la guerrilla salvadoreña. Y tú lo sabes perfectamente bien, José. El famoso puente se lo volaron en maqueta en Cuba. Exactamente. Entonces, en Guatemala se apoyaron movimientos subversivos desde en los años 60, 70, 80. En Brasil, los grupos subversivos Acción Libertadora Nacional de Carlos Maringuela en los 60, y luego Vanguardia Popular Revolucionaria y Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares de Carlos Lamarca operaron. Esta última estuvo operando en Brasil hasta casi finales de los años 70. En Chile, país que también atendí en la inteligencia cubana, o estuve a cargo de él, primero en Chile el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y luego el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, toda la logística, entrenamiento y dirección de esas organizaciones se hacía desde La Habana. En Colombia, la FARC y luego el Ejército de Liberación Nacional, todavía activos, y el M-19 de Gustavo Petro, hasta que pasó a convertirse en un movimiento político en los años 90, también tuvieron fuertes lazos con Cuba. En Uruguay, los Tupamaros. En Ecuador, la guerrilla de los 60 también fue patrocinada, financiada y dirigida desde La Habana. En Puerto Rico, el Ejército de Liberación del Pueblo, Popular del Pueblo, conocido como los Macheteros, y las Fuerzas de Liberación Nacional, FAN, que realizaron acciones armadas tanto en ese Estado Libre Asociado como en territorio continental de los Estados Unidos, estuvieron realizando acciones terroristas hasta principios de los 90, dirigidos, controlados, financiados desde La Habana también. En los Estados Unidos, los Black Partners y los Weather Underground recibieron apoyo cubano. Uno de mis jefes, Homero Sakerseni, en la inteligencia cubana, que estuvo asentado en el Centro de la Inteligencia Cubana en Nueva York en los años 60, con fachada diplomática de Naciones Unidas, fue quien dirigía desde Nueva York los contactos con estas dos organizaciones y fue expulsado, por cierto, por el gobierno norteamericano a finales de los años 60. En Canadá, Cuba apoyó también al Frente de Liberación de Quebec, en España a la banda terrorista ETA, en el Reino Unido al Ejército Republicano Irlandés, en Italia a las Brigadas Rojas, en la antigua República Federal Alemana al Ejército Rojo. Cuba también brindó un amplio apoyo, capacitación y recursos. Conocí a una de los protagonistas de esto en la Dirección de Operaciones Especiales, que era la ayudante de Pascual Martínez Gil en esa época, a la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP de Yasser Arafat, durante su fase terrorista, y dio apoyo de inteligencia a Saddam Hussein en Irak. El jefe de los asesores de inteligencia cubanos en el Irak de los años 80, fue compañero y amigo mío en la inteligencia cubana, Roberto Oliva, coronel Roberto Oliva. A Mohamed Gaddafi en Libia, a Gamal Nasser en Egipto. En África, volviendo a países africanos, Cuba también estuvo relacionada con acciones y o presencia de asesores y ayuda de seguridad y militar de diversa índole en Burkina Faso, en Cabo Verde, en el Congo Brazzaville, en la República Democrática del Congo, Zaire, Ghana, Guinea-Bissau, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Namibia, Sierra Leona, Somalia, Tanzania y el Sahara Occidental. En Asia intervino militarmente con tropas
y o entrenadores y asesores, al menos en Vietnam, Laos y Camboya. Por último, me faltaba mencionar en el Caribe el ejemplo de Granada con Bishop, y bueno, en Surinam, Cuba también, con el señor Bukele, desde los años 80 estuvo muy relacionado. Además de las intervenciones directas con tropas y todas las demás que he mencionado, que recibieron apoyo en diversos renglones, de entrenamiento, logística, armamento, dinero y documentación falsa de la dictadura cubana y sus instituciones de inteligencia y paramilitares. Debo decir que me quedan más por mencionar, pero no puedo ocupar todo el tiempo yo. Quiero finalizar, o antes de finalizar, decir una anécdota, y esto realmente lo viví porque fue así. Hubo momentos en que cualquier desequilibrado mental, narcisista o aventurero que pasara por Cuba o que se reuniera con funcionarios de los servicios cubanos en el exterior, que planteara cualquier idea o proyecto para desestabilizar o destruir cualquier gobierno que Cuba considerara enemigo, que para Cuba eran la mayoría de los países del mundo, podía contar con oídos receptivos y muy posiblemente con el apoyo material de algún tipo para desarrollar y organizar su proyecto destructivo. Esto no me lo contaron, lo pude vivir en primera persona. Yo recuerdo, hablando ya no solo de grupos subversivos, yo lo viví en Ecuador, que fue la última, el último trabajo que realicé para el Servicio de la Inteligencia Cubana en el Centro de la Inteligencia Cubana en ese país, antes de que la CIA me extrajera para este país, para los Estados Unidos. El general Fran Vargas Paso, que había sido un general que había tratado de derrocar al presidente León Febres Cordero, estuvo unos meses preso, y después de eso, que salió de la cárcel, inmediatamente buscó contacto con la embajada cubana, y a través de una relación de inteligencia que atendía yo, se me acercó y me dijo que el general Fran quería hablar con los cubanos. Entonces, quien fue a hablar con Fran fui yo. Y entonces Fran Vargas Paso, la primera vez que se sentó conmigo, me dijo: yo quiero dinero porque yo necesito hacer un partido, porque yo voy a hacer aquí la revolución. En menos de 72 horas, la oficina en la que tú trabajaste, que bueno, era la que se ocupaba de eso, el Departamento de América, la oficina de Piñeiro, inmediatamente se puso en contacto con Fran, apareció, y luego nosotros que ayudamos a la operación de financiamiento, cuando Fran Vargas Paso se lanza a las elecciones en el año 1988 con su nueva fuerza política, uno de los 4 partidos que recibió dinero de Cuba fue ese partido político. O sea, Cuba no solo lo decía, sino el dinero aparecía y ponían el dinero. O sea, cualquiera que dijera: yo quiero acabar, yo quiero ser un soldado de ustedes, de alguna manera Fidel aprobaba que se le diera el dinero. Es así, en todo este contexto, que llegamos hoy a la presencia de efectivos cubanos combatiendo con los invasores rusos contra el pueblo de Ucrania que defiende su independencia. Y por ello yo no me cansaré de repetir nunca, aquí lo sabe el alcalde Tomás Regalado, que lo conozco todos los años que llevo en este país, y nunca me he cansado de repetir, y desgraciadamente muchos amigos en Latinoamérica, en el mundo y aquí en mi país adoptivo no lo quieren comprender todavía, que mientras exista la dictadura cubana, seguirá desestabilizando el mundo y seguirá siendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y de todos los países. Carlos Sánchez, por ejemplo, sabe perfectamente bien, y lo he vivido en primera persona, el daño, lo he visto en otros países, pero por ejemplo, cómo el brazo cubano en Bolivia es quien logró instaurar esta nueva dictadura, o esta dictadura que lleva en el país ya más de 20 años, con Evo Morales y compañía, y los que han venido junto con ellos. Y, en fin, si hubiera comprendido esto a tiempo, si hubiera habido una conciencia viviente en todo el mundo y en los países del primer mundo principalmente, que hubieran podido colaborar mucho en el derrocamiento de la dictadura cubana, yo creo que se hubieran ahorrado decenas o cientos de miles de muertos en el mundo. Yo creo que se hubiera hecho un bien al pueblo de Cuba, y yo creo que la vida de muchos de nosotros hubiera sido totalmente distinta. Muchas gracias, y gracias al Instituto.